RTBC Noticias, emisión central. En el mundo, emergencia en el aeropuerto de Lima, avión se llevó un vehículo. El hecho dejó 2 muertos. Los socorristas quedaron atravesados en la ruta del jet. El avión por poco se incendia. Gobierno pidió a universidades que el alza de las matrículas no supere el 12.2%. Estudiantes marchan porque un semestre de medicina llega a 30 millones. Atención, 45 años de cárcel a Gabriel González, el hombre que asesinó a su hijo en un hotel de Melgar, Tolima. Doloroso caso, una niña de 4 años, la nueva víctima de abuso sexual en Bogotá. El señalado victimario tiene 13 años. La Contraloría dice que no se hizo nada para mitigar el impacto por lluvias en La Mojana, aunque se invirtieron recursos. Presidente Gustavo Petro visitó la zona de desastre en Piojó Atlántico. Pidió buscar predios para reubicar afectados, aunque haya que comprarlos. Socorristas no han podido ubicar al trabajador arrastrado por la avalancha en La Calera. Aunque sigue la lluvia, se mantiene el plan de abrir la vía mañana. Expectativa por anuncio de equipo completo de negociadores del gobierno con el ELN. Oti Patiño y José Félix Laforí, los confirmados. Ejército denuncia que contratista en Saravena, Arauca, estaría financiando al ELN. Dijo que entregó 16.000 millones de pesos. Asesinaron a un líder social en Buenaventura. Jueza de Barranquilla, acusada de supuesta corrupción, habría anunciado la captura a los implicados. Sigue el escándalo de la jueza Vivian Polanía, quien estaba fumando y con poca ropa. Comisión de Disciplina Judicial ordenó iniciar investigación. A 12 días de plazo para encendido de Hidroituango, alcalde dice que no se cumplirá el cronograma. Estados Unidos designó a un ex juez de la Corte Penal Internacional de La Haya para investigar a Donald Trump. Revuelo en Twitter. Los usuarios dicen que la red se va a acabar tras anuncio de Musk a sus empleados sobre las jornadas de trabajo. En deportes, Mundial a palo seco. Gobierno de Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios a pesar de los millonarios contratos de FIFA. Messi a la quinta potencia. Este fue el homenaje al 10 que se prepara para su 5º Mundial. Tenemos imágenes y curiosidades. Vean los compañeros de viaje que soportó el Kun Agüero. Los estadios más modernos del mundo. Preparamos un recorrido por las 8 monumentales canchas. La Unión Europea reconoció la denominación de origen del bocadillo veleño. Hablamos con los campesinos de Boyacá y Santander. Crónica RTBC Noticias. Espere oportunidades. Hay créditos condonables para víctimas del conflicto. Orgullo RTBC. Nos llevamos 5 premios TAL a lo mejor de la televisión pública en América Latina. En Cultura, todos los detalles. 7:02 minutos de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Atención a estas imágenes impresionantes. Un grave accidente de un avión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, dejó 2 bomberos aeronáuticos muertos. El vuelo 2213 de la compañía LATAM Airlines se incendió luego de chocar con un camión. Ustedes están viendo en este momento esas imágenes. Debido al accidente, el aeropuerto de Lima estará cerrado hasta mañana a la 1 de la tarde. Miren eso. A las 3:11 de la tarde, esta impactante imagen causó conmoción en el Aeropuerto Internacional de Lima, la capital peruana. Este vuelo 2213 de LATAM Airlines, que cubría la ruta nacional de Lima-Juliaca, colisionó con un camión de bomberos cuando transitaba por la pista de despegue. Las imágenes del accidente, por el cual fallecieron 2 bomberos aeronáuticos y quedó gravemente afectada una zona del avión, fueron compartidas de inmediato por las redes sociales. A raíz del choque se incendió el ala derecha y la cola del avión, lo que impidió su despegue. La aerolínea informó que no hubo fallecidos de pasajeros ni tripulación. Debido a este accidente en tierra, las operaciones del aeropuerto Jorge Chávez, el más grande de Perú, quedaron suspendidas hasta la 1 de la tarde de mañana sábado. Migraciones Perú ordenó habilitar sistemas migratorios en todos los aeropuertos del país para evitar devolver los aviones a sus países de origen. El gobierno
medió en una de las polémicas de la semana. Se trata del inconformismo de miles de jóvenes y familias por el alza en las matrículas de las universidades privadas. Pues la preocupación, por supuesto, es por parte de los padres de familia. En una reunión entre el ministro de Educación y más de 100 rectores de universidades se acordó que el aumento no sea superior al 12,2%. John López, ¿qué tal? Buenas noches. Detalles de esta decisión. Hola José Fernando, muy buenas noches. Y mire, pues efectivamente las manifestaciones y protestas protagonizadas por los estudiantes durante los últimos días, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá, generaron que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, se sentaran a dialogar con los rectores de las universidades privadas. Esto para establecer un punto máximo en el incremento de las matrículas para el próximo año. Pues luego de 4 horas se acordó que este incremento no sea superior a los 12,2% establecidos por el IPC. Por parte de las universidades manifestaron que el incremento que se había establecido inicialmente en el 13,9% se debía a que durante los 2 años que duró la pandemia del COVID-19 no se hizo incremento alguno a las matrículas. Además, otra de las noticias que se conoció luego de esta reunión es que las universidades serán las que se hagan cargo de los intereses que generen los créditos que los estudiantes gestionen ante el ICETEX. Las matrículas del 2023 no podrán tener un incremento superior al 12,2%. El acuerdo se logró con el aval de la mayoría de los rectores que se reunieron con el ministro de Educación. Llegamos a un acuerdo sobre el tema de tarifas casi mayoritario para que los aumentos de las matrículas en el año 2023 no superen el IPC observado el 31 de octubre de este año. La Asociación Colombiana de Universidades aseguró que con este consenso ningún estudiante se quedará sin su matrícula. En lo que sí hay un compromiso total de los rectores y de las universidades es que ningún estudiante se va a quedar por fuera por problemas económicos. El ICETEX aseguró que gracias a la reforma tributaria, las universidades asumirán los intereses de los créditos estudiantiles. Lo que va a permitir que los jóvenes continúen estudiando y no deserten y que ingresen del colegio a la universidad al tener créditos al 0% del IPC durante la época de estudios. A pesar del acuerdo logrado, algunas universidades como la Javeriana y la Universidad de los Andes hicieron la salvedad de que esa decisión quedaba en manos de sus consejos superiores. Pues bien, antes de despedirme, información de servicio. Quiero mostrarles a esta hora cómo se encuentra la situación en cuanto al flujo vehicular en el occidente de la ciudad de Bogotá. Esta es la calle 26 en sentido oriente-occidente, completamente bloqueado el tráfico vehicular, así que a todos nuestros televidentes que tengan que trasladarse en ese sentido oriente-occidente en la ciudad de Bogotá por la calle 26 les recomendamos tomar rutas alternas. Compañeros, esta es toda la información por el momento desde el occidente de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gabriel González, el hombre que confesó el asesinato de su propio hijo en un hotel en Melgar, Tolima, fue condenado a 45 años de cárcel. Juan Carlos Giraldo, buenas noches y usted tiene más información. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de un fallo muy importante, no solamente por la connotación del caso, sino porque es la primera vez que en Colombia se logra demostrar que el crimen fue por violencia vicaria, es decir, que se produjo con el único fin de causar dolor y venganza. Gabriel González aceptó ante un juez de la República ser el responsable del homicidio de su hijo de 5 años de edad el pasado 3 de octubre. Es una sentencia hito en Colombia, porque es la primera vez que se logra probar que el homicidio de un niño por parte de su padre se realiza para generar dolor y sufrimiento a su expareja. El hombre, que deberá pagar 45 años de prisión, sacó de la casa al niño de su expareja con engaños. El dictamen fue que el niño murió por asfixia mecánica. González tenía autorización y compromiso de estar con su hijo cada 15 días. El asesino fue hasta el barrio Sierra Morena, en el sur de Bogotá, donde vivía el menor, y lo sacó de la ciudad. Y vean este caso que ocurrió aquí en la capital del país. Un niño de 13 años de edad es el principal sospechoso de abusar sexualmente de una niña de apenas 4 años. Un residente del barrio Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar llevó un video al CAI del sector. En la grabación se ve como un menor de 13 años de edad abusaba de una niña de 4 años en una casa en la que estaban solos. Y es un caso que tiene que ver con un tema sexual. En este momento todo el acompañamiento de la Policía Nacional, de nuestro grupo de infancia y adolescencia y obviamente el liderazgo de bienestar familiar. Luego de recibir la información, el cuadrante de la policía se movilizó hasta el sector para corroborar la información.
comprobaron que se trató de un caso de acceso carnal violento. Y el llamado de atención a la comunidad, a nuestros padres, para que no descuiden a nuestros niños, niñas y adolescentes, para que les presten la atención, el cuidado, no dejarlos solos. El niño de 13 años de edad fue llevado al bienestar familiar y la menor de 4 años está en un hospital siendo atendida por la agresión. El ICBF también le hace acompañamiento. La Fiscalía General de la Nación investiga el presunto abuso sexual de una menor de edad por parte de un soldado activo del Ejército en el Guaviare. La institución compulsó copias ante la Justicia Penal Militar. Los hechos ocurrieron en el municipio El Retorno, en el Guaviare. Así lo relató el Ejército en un comunicado. 2 soldados en un presunto acto de desobediencia e indisciplina abandonan su base de patrulla móvil e ingresan sin previa autorización a una vivienda del sector. Según las primeras indagaciones, uno de los uniformados presuntamente realizó actos indebidos contra una menor que se encontraba en el lugar. El presunto abuso se habría cometido en la propia vivienda de la niña y bajo complicidad de otro soldado. El Ejército inició una indagación disciplinaria. Se inició de manera inmediata el acompañamiento a la menor y su familia por parte del señor comandante de batallón de esta jurisdicción, con el fin de instaurar la respectiva denuncia contra el uniformado ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Guaviare. El Ejército compulsó copias ante la Justicia Penal Militar. Aunque en la Mojana Sucreña se invirtieron 3,3 billones de pesos con el fin de mitigar el impacto de la temporada de lluvias, la zona vive una grave emergencia. La Contraloría se pronunció al respecto. La Contraloría dice que existen contratos millonarios de obras y proyectos en La Mojana, región que está inundada en un 90% y que tiene 661 municipios con declaración de calamidad. No solo preocupa que los grandes contratos estén a nombre de unos pocos, sino que la mayoría de ellos son contratación directa. Además, fueron encontrados proyectos con tan solo un 20% de ejecución. Mientras que al contratista le entregan por anticipado el 80% del pago de la obra. ¿Cómo es posible que terminen realizando desembolsos casi de la totalidad? Más de 80.000 familias han resultado afectadas por las lluvias en esta zona del país. Pero una cifra de 3.3 billones de pesos que ha sido invertida en esta región y que no se vean los resultados, para nosotros resulta francamente indignante. Entre otros hallazgos, existe un solo contrato por cerca de 40.000 millones de pesos para realizar capacitaciones. El presidente Gustavo Petro les pidió a alcaldes y gobernadores reubicar a las familias que se encuentren en riesgo por las lluvias. El mandatario solicitó conseguir los terrenos sin importar si son públicos o privados. El presidente ordenó reubicar a las familias en zona de riesgo en medio de la temporada de lluvias. Ubiquen los terrenos, díganle a los propietarios, si son públicos, pues mejor. Si son privados, véndanlos con la ley. Véndanlos véndanlos. RTVC Noticias recorrió en nuestra sección Informe Especial las zonas más afectadas por las lluvias en el país. Encontramos historias como la de Jefferson, quien vive en medio del riesgo en Ciudad Bolívar. Estamos un poco asustados porque sí se está cayendo la tierrita, pero debemos tener fe, hermano. La orden presidencial incluye comprar terrenos privados de ser necesario. Pueden reubicar la población de manera inmediata, comprando la tierra, y es obligatorio venderla. Aunque uno de los inconvenientes a esta decisión es la voluntad de los propios afectados. Esta es mi casa, estos son mis sueños, esto fue lo que yo forjé un día. El mandatario insistió en que se debe dar prioridad a la vida de los pobladores. Bien, el presidente Gustavo Petro visitó Piojó y Sabana Larga, 2 de los municipios más afectados por derrumbes e inundaciones en Atlántico. En el recorrido anunció ayudas humanitarias. Zaini Ágames, buenas noches, ¿qué tal? Hola José Fernando, muy buenas noches. En el recorrido que realizó el presidente Gustavo Petro por los municipios de Piojó, Sabana Larga y La Peña, en el corregimiento de Sabana Larga, eso en el departamento del Atlántico, el presidente manifestó que la reubicación es lo más importante para estas familias que lo perdieron todo a causa de la ola invernal. En el recorrido por varios municipios del departamento del Atlántico, el presidente Gustavo Petro anunció la pronta reubicación de más de 80 familias afectadas por el derrumbe en Piojó. Estuvimos mirando unos lotes para la reubicación,
Esperaremos estudio de suelos, pero no parece ser los indicados. Reveló las posibles causas del deslizamiento. Además, insistió en que la reubicación de las familias es prioritaria. Las causas del desastre, aunque falta una investigación mayor, tienen que ver con una obra pública dejada hace mucho tiempo y fundamentalmente por una minería ilegal que ha venido construyendo socavones. El mandatario indicó que existe una cifra definida para atender las emergencias por lluvias. En todo el país hay 2.1 billones de pesos que logramos reunir de lo que queda del presupuesto de este año, que no lo determinamos nosotros. Creemos que puede aguantar hasta el 31 de diciembre priorizando la comida. El presidente también visitó Sabana Larga, municipio en el que hay 271 familias afectadas. Y las fuertes lluvias dificultan las labores de búsqueda y rescate de Javier Velilla, el trabajador desaparecido en la vía La Calera. A esta hora la comunidad participa en una plegaria. Katy Sánchez, nos conectamos con usted. Buenas noches. Muy buenas noches, Daniela, a usted y a todos los televidentes. Yo quiero que ustedes vean a esta hora cómo adelantan una velatón por Javier Velilla. A esta hora, amigos y familia hacen también un minuto de silencio y una oración en una de las canchas de fútbol donde jugaba Javier. Alrededor de 200 personas alzan las velas por él. Y es que la jornada hoy fue aún más complicada teniendo en cuenta los fuertes aguaceros que se registraron desde anoche y hoy durante todo el día, y las labores de búsqueda y rescate fueron intermitentes mientras el clima lo permitía, pero fue negativo el resultado porque aún no encuentran rastros de Javier Velilla. Aferrados al Todopoderoso, así continúan familiares y vecinos de Javier Velilla. Y pues sufriendo todavía porque no hemos podido encontrar nuestro ser querido, y es lo que queremos para poderle darle su cristiana sepultura como él se lo merece. A pesar de las fuertes lluvias que volvieron a registrarse entre Bogotá y La Calera, aquí en esta zona montañosa, las autoridades continúan en la búsqueda de Javier Velilla, acompañados de sus familiares. Sí, han estado trabajando bastante y también han colaborado bastante en la búsqueda, en escarbar donde mira uno que puede estar. Han estado, el ejército ha estado muy pendiente también de cómo ayudar la policía. También había habido harto pueblo ayudándolo a buscar para que... La comunidad solidaria, con alimentos y bebidas calientes, atienden a los rescatistas que continúan en la búsqueda. Le ayudo a mi barrio porque mi barrio pues es todo para mí, y en estos momentos pues el barrio está llorando, o sea, todos tenemos ese dolor tan grande de saber que una persona de nuestro barrio está perdida. Y nosotras estamos haciendo el alimento para los rescatistas y todos los voluntarios que están prestos a la búsqueda de nuestro amigo Javier Velilla. El difícil acceso, el frío, la lluvia y demás complicaciones, dicen las autoridades y habitantes del sector, no será excusa para encontrar a Velilla y para habilitar el paso vehicular entre la vía que de Bogotá conduce a La Calera. Y las lluvias de las últimas horas en Valle del Cauca dejaron 100 personas afectadas. Hay inundaciones en zona rural de Palmira y varios sectores de Cali porque el río Pance se desbordó. Alejandro Muñoz, buenas noches. José Fernando, televidentes, buenas noches. Quiero que escuchen esta cifra. Ya en el Valle del Cauca son 20.000 los damnificados por cuenta de las lluvias, además de reportar pérdidas por más de 85.000 millones de pesos en distintos sectores. Y es también, hace pocos minutos indicaron que el puente que comunica al municipio de Roldanillo con La Unión en el norte del Valle del Cauca se desplomó por producto de las fuertes precipitaciones que debilitaron su base. Allí la situación es compleja, pero ocurre también en otros municipios donde se ha reportado pérdidas, por ejemplo, en cultivos, afectaciones en colegios, en vías e incluso la caída de varios árboles. Quisieron refugiarse del temporal que en ese momento caía en el corregimiento de Rosso, error que le costó la vida a uno de ellos. Cuando llegan al lugar se encuentran una persona sin signos vitales y dos personas más lesionadas. Uno de ellos, quien responde al nombre de Elber Vivero, de 41 años de edad, quien es trasladado al centro asistencial por ambulancia de la institución. ¡Corran, chamacos, corran! En el mismo corregimiento, el techo de 6 salones de una institución educativa colapsó. Los estudiantes vivieron momentos de pánico. Señores de gestión de riesgo ya están acá, dependiendo pues ya del concepto que ellos emitan, entonces determinaremos a partir del lunes qué estrategia tomamos para afectar en lo menos posible a los niños en sus clases. El desbordamiento de la quebrada El Porvenir generó emergencias en Pance.
Nuestra estación Meléndez se encuentra haciendo las revisiones con corrientes súbitas del río Pance, monitoreos de los ríos Cañonalejo, río Lilí, río Meléndez. En Cali, las fuertes precipitaciones generaron la caída de árboles e inundaciones en varios sectores de la ciudad. Los habitantes del resguardo indígena Nasa en Iquirá, abandonaron su territorio por un derrumbe en la zona. Varios cultivos resultaron afectados. Más noticias en el siguiente panorama. En el departamento del Cauca, un desprendimiento de rocas gigantes taponó el flujo vehicular en la vía que de Insá conduce al municipio de La Plata, en el Huila. La Inspección de Policía y Tránsito Local confirmó la alerta roja en la zona por las intensas lluvias de las últimas horas. Aunque ya se iniciaron las labores de remoción de rocas caídas sobre la vía, se estima que solo hasta dentro de 5 días se habilitará el paso de vehículos. Por las lluvias de los últimos días en el departamento de Santander, la alerta de los ríos Lebrija y Magdalena pasó nuevamente a ser roja. Hay preocupación en más de 1000 familias que se encuentran en riesgo de una creciente súbita y campesinos arriesgan su vida al pasar el río Chicamocha dentro de una canasta. Las lluvias en Antioquia no cesan, damnificados y daños aumentan. En el municipio de Ituango, por ejemplo, más de 8000 personas se encuentran incomunicadas hace un mes. De otro lado, en Medellín, en la comuna 8, 77 viviendas deberán ser evacuadas, 49 definitivas y las 28 restantes temporales. A pocos días del inicio de las negociaciones de paz con el ELN, crece la expectativa, por supuesto, por saber quiénes representarán al gobierno nacional en la mesa. Oti Patiño y José Félix Laforí son los confirmados hasta el momento por el presidente Gustavo Petro. El próximo lunes en Caracas, Venezuela, iniciarán los diálogos con el ELN. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, afirmó que en esta etapa la discreción es clave para garantizar una negociación exitosa. Por eso no revelará la totalidad de integrantes de la comisión del gobierno hasta último minuto. Revelaciones del presidente Gustavo Petro indican que Oti Patiño será el jefe negociador y que José Félix Laforí, presidente de Fedegan, estará en el equipo. Su presencia será valiosa en los diálogos que se han iniciado con el ELN y que ojalá sean la concreción inicial de lo que llamamos la paz total. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro, que ha sido el sector más atropellado por todos los actores violentos en todas las regiones colombianas. Además, el gobierno ya habría aprobado que un oficial retirado de las fuerzas militares esté en la mesa principal de las negociaciones con el ELN. Atención a esta denuncia. Las disidencias y el ELN estarían recibiendo recursos de contratistas del Estado y así financiarían sus acciones violentas. La información proviene del propio comandante de la 8ª División del Ejército. Contratistas estarían financiando el frente de guerra Domingo Alain Sáenz del ELN. Así lo denunció el propio comandante de la 8ª División del Ejército durante una sesión de la Comisión de Paz del Congreso. Que un contratista le envió 16.000 millones de pesos para atacar a la población civil y estos recursos les ingresaron a este frente de guerra. Por eso, dijo el alto oficial, la guerrilla tiene cómo mantener sus ataques. Son el combustible de la guerra aquí en Arauca. De ahí salen los recursos para comprar explosivos, municiones, comprar los vehículos para adecuarlos contra la población civil. Ya hay una investigación en la Fiscalía frente al funcionario y la desviación de recursos. Les quiero decir que nosotros con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, estamos en una investigación para desenmascarar todos esos testaferros de los grupos armados organizados ELN y Gaor Residual. El general Caro afirmó que estos grupos en Arauca reciben más de 150.000 millones de pesos al año por extorsiones, secuestros y otros recursos que recaudan por economías ilícitas. La Corte Suprema de Justicia condenó a 1 año y 6 meses de prisión a una jueza que ordenó la captura de 2 personas quienes se escaparon luego de que ella misma les informara clandestinamente de la decisión en su contra. La Sala de Casación de la Corte confirmó la condena en contra de la jueza primera penal de Quibdó, Zulima Valencia, por el delito de revelación de secreto. Los hechos se remontan a febrero del año 2016, cuando agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a un apartamento en Barranquilla para capturar a 2 personas que sorpresivamente horas antes se habían fugado. En el inmueble se recolectó un celular el cual contenía comunicaciones entre Farid Alonso Vieira González, Juliet Contreras y otras personas. La información extraída del celular indicó que Juliet Contreras alertó a Vieira González de la orden de captura que había sido librada en su contra.
Esta información la obtuvo Juliet Contreras de parte de Lucely Ledesma Copete, quien a su vez había recibido a su amiga Zulima Valencia Mena, juez que dictó la orden de captura. Según las autoridades, la jueza les avisó vía WhatsApp que los iban a capturar y de esa forma facilitó la fuga. El actuar de la procesada lesionó de manera efectiva el bien jurídico de la administración pública y con ello la administración de justicia, con el simple hecho de divulgar la información reservada, lo cual, a su juicio, le envió un mensaje equivocado a la sociedad que espera justicia. Lo increíble del caso es que pese a que los señalados confesaron que un testigo les dio detalles y que fue encontrado el mensaje de WhatsApp, la jueza se declaró inocente y en varias oportunidades apeló el fallo. Y sigue la polémica por el video de la jueza Vivian Polanía, quien en una audiencia virtual apareció con poca ropa y un cigarrillo en la mano. Su actuación será investigada por la Comisión de Disciplina Judicial, que podría sancionar a la funcionaria. Señora juez, tiene la cámara prendida. Luego de que RTVC Noticias revelara lo que sucedió en la audiencia, la Comisión de Disciplina tomó la siguiente decisión. De manera atenta le remito por competencia los informes publicados por diferentes medios de comunicación allegados a esta presidencia por la oficina de prensa de la corporación, relacionados con la presunta incursión en faltas disciplinarias por parte de la doctora Vivian Polanía. Con esta remisión, la seccional de Cúcuta abrirá formalmente una investigación. Según la ley 270 de 1996, la funcionaria de la rama judicial debe desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo y observar permanentemente en sus relaciones con el público la consideración y cortesía debidas. La norma también prohíbe realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público o conductas que comprometan la dignidad de la administración de justicia. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pidió la renuncia protocolaria de 12 importantes funcionarios de esa entidad. Se trata de fiscales delegados ante la Corte, como el fiscal Gabriel Jaimes Durán, que tuvo en su despacho el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta el momento, a Jaimes Durán es el único al que le han aceptado la renuncia. La Contraloría General encontró 1.638 predios con proceso de extinción de dominio que no están siendo administrados por la SAE. El ente de control sugirió entregar los bienes al Estado. Entre los bienes en proceso de extinción de dominio hay apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas y un centro comercial en Bogotá. 1.638 que están huérfanos se encuentran con medida cautelar o de extinción o suspensión del poder dispositivo. No los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado. Esta información será remitida a la Fiscalía y la SAE para la entrega de los bienes al Estado. Para que se coordinen, se busquen y se recuperen. La materialización de la recuperación de estos bienes debe entenderse como una recuperación del patrimonio público. Según la Contraloría, con corte a septiembre de 2022, la SAE administra 32.873 inmuebles. Por otro lado, el ente de control investigará la administración de 264 predios, los cuales fueron entregados al desaparecido INCODER, actual Agencia Nacional de Tierras. Hay revuelo por un proyecto de ley que promueve la educación sexual desde la primaria y que es liderado por el Pacto Histórico y la Alianza Verde. Sectores de oposición desaprueban la iniciativa. El Congreso debe cerrarle la puerta a esta iniciativa, según el expresidente Álvaro Uribe. No le anticipen al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia los que tomen la iniciativa de orientarlo. Por su parte, la representante a la Cámara del Pacto Histórico y promotora del proyecto, Susana Boreal, afirmó que la educación sexual busca darles información y herramientas a los niños, jóvenes y a la comunidad educativa. Y digamos que una de las mayores banderas es buscar la prevención de todo tipo de violencias, violencias sexuales y violencias basadas en género. Boreal denunció que cuando tenía 14 años de edad fue víctima de violencia sexual y recalcó en que debe existir una educación integral en sexualidad como manera de prevención desde la infancia. En Buenaventura fue asesinado un líder social. El hombre trabajaba en pro de los campesinos y la erradicación de cultivos ilícitos en el municipio. Como Óscar Solarte fue identificado el líder social asesinado en el corregimiento de Bajo Calima. A través de un comunicado, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca rechazó el hecho.
Exigimos garantías y respeto por la labor de los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos. En el mismo sentido, que se investiguen los hechos por las autoridades competentes y se sancione a los responsables. El cuerpo del líder social aún no ha sido entregado a sus familiares. Hemos estado coordinando las acciones que se desarrollarán en el sector para lograr rescatar el cuerpo y hacer los trámites de rigor para posteriormente podamos entregárselo a las familias y le puedan dar cristiana sepultura. Este líder adelantaba procesos organizativos en pro de campesinado y de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Varias familias del Bajo Calima han salido de la zona por la presencia de grupos ilegales. Según Indepaz, en 2022 han sido asesinados 164 líderes sociales. En Puerto Wilches, Santander, fue capturado uno de los supuestos responsables del asesinato del líder social Robinson Jiménez Bautista. Jiménez fue atacado con arma de fuego en octubre de 2021. El capturado responde al alias Cara Ancha, quien hace parte del grupo delincuencial Los Ñongos, según las autoridades. Nunca será un proyecto estable. Esta fue la advertencia de la Unidad de Gestión del Riesgo sobre el proyecto de Hidroituango, por lo que pidió el retiro de las comunidades que viven aguas abajo. Ismael Tobón, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, buenas noches. A lo dicho anteriormente por el director nacional de gestión de riesgo también se suma el pronunciamiento por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Él precisa varias cosas y es que al parecer no se van a cumplir con los tiempos para iniciar con el proceso de evacuación de Hidroituango. Esto podría retrasar, por supuesto, el tiempo de entrada en funcionamiento de las dos primeras turbinas. En conclusión, lo que quiso decir el primer mandatario de Medellín es que si no hay evacuación de comunidades aguas abajo, tampoco habría encendido de Hidroituango. A Hidroituango le faltan 12 días para que cumpla el plazo de encendido de las turbinas, es decir, antes del 30 de noviembre. El alcalde de Medellín reconoció que la fecha no será cumplida. Una vez ocurra la evacuación vamos a poder prender EPM. Es probable, es casi seguro que esa evacuación no ocurra antes del 30 de noviembre. En caso de no efectuar la evacuación y posterior encendido de las turbinas, EPM iniciaría una disputa legal con la CREC. Para determinar si nos deberían o no cobrar la multa. Nosotros creemos que sería injusto porque EPM está listo. El director nacional de gestión del riesgo ratificó el peligro que representa el macizo rocoso para la gente. Nunca va a estar en condición de estabilidad, porque hay unas alteraciones muy graves al macizo rocoso, que es lo que más nos preocupa en el mismo informe que se presentó. Asimismo, advirtió que el punto donde fue construida la hidroeléctrica está en una zona de alta sismicidad. Y en el mundo hay incertidumbre sobre el futuro de Twitter. En las últimas horas hubo rumores de un posible cierre de la plataforma digital por la renuncia masiva de algunos de sus trabajadores. Su nuevo dueño, Elon Musk, bromeó al respecto. El futuro de Twitter parece pender de un hilo luego de que sus oficinas fueran cerradas y empleados clave renunciaron para desafiar un ultimátum de su nuevo propietario, Elon Musk. Según exempleados y varios medios estadounidenses, cientos de empleados respondieron no a la advertencia que les hizo el hombre más rico del mundo al decirles que debían elegir entre trabajar incansablemente para construir un Twitter 2.0 revolucionario o irse con 3 meses de salario. Los intentos del magnate de renovar la verificación de usuarios con un polémico servicio de suscripción generaron muchas cuentas falsas y bromas y provocaron que los principales anunciantes se alejaran de la plataforma. Existe un mayor riesgo de una falla grave y existe la certeza de un escrutinio e investigaciones gubernamentales mucho más estrictas de las operaciones de la empresa. Sin embargo, Musk hizo chistes en su cuenta al respecto y siguió adelante con sus planes y restableció cuentas previamente prohibidas, salvo la del expresidente Donald Trump. La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance. Los tweets negativos de odios se reducirán al máximo y se desmonetizarán. Varios expertos han señalado que aunque hay opciones de redes sociales similares a Twitter como Mastodon, ninguna de las alternativas es ahora mismo tan simple y fácil como la del pajarito azul. 7:33, es hora de hablar de deportes y de la amarga noticia para los asistentes a Qatar 2022. La FIFA confirmó la prohibición de la venta de cervezas y otras bebidas alcohólicas en los estadios.
La empresa cervecera patrocinadora del evento podría pedir indemnización, pues invirtió $75 millones en la cita orbital. De esa manera comenzamos con Qatar. Este matrimonio tendrá una pausa. La FIFA comunicó que no se venderá cerveza en los escenarios mundialistas. Se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en la FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza de los perímetros de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Noticia que no cayó bien en la hinchada. Muy triste porque con este calor y toda la emoción, por supuesto que queremos tomar cerveza, al menos una. Esta imagen podría verse, pero en el vaso habrá otra bebida y no la tradicional. No se verá afectada la venta de cerveza sin alcohol, que seguirá estando disponible en todos los estadios mundialistas de Qatar. Desde hace 2 días estas carpas han venido moviéndose a lugares donde no sean visibles. El motivo es no ofender a la población local de Qatar y evitar posibles problemas de seguridad derivados del consumo del alcohol. El portavoz de la marca declaró que esta restricción está más allá de nuestro control, así que no hay nada que hacer. No habrá cerveza ni en el estadio ni alrededores y punto. Con Maluma como protagonista, la FIFA dio a conocer la canción oficial del Mundial. Se llama Tukutaka y en ella también canta la rapera estadounidense Nicki Minaj. Escuchemos un poquito. Lionel Messi y la selección argentina son la sensación. Atención al porqué no podemos dejar de hablar del albiceleste y también del número 10. En este homenaje no solo está Lionel Messi. También está la Pulga del 2006, está el Balón de Oro del 2010, el Subcampeón del Mundo 2014 y Lío versión 2018. El Messiverso nos pone nostálgicos, pero también nos ilusiona, pues el 2022 podría ser por fin el año del Lío. Pero la celebración no para con el 10. Así festeja la familia de Thiago Almada el llamado de Scaloni tras la lesión de Joaquín Correa. Y el recibimiento en el aeropuerto no fue menor. Los hinchas fueron a corearlo a él y Ángel Correa previo a su viaje a Qatar. Estoy muy emocionado. ¿Te esperabas este recibimiento? ¿Es el día más feliz de tu vida? La locura de ser del albiceleste. Por estos días ser argentino es una bendición que solo ellos entienden. Otro argentino que sí estará en Qatar es el Kun Agüero, no como nosotros hubiéramos querido verlo, pues recuerden que en 2021 se retiró por problemas en su corazón. Sin embargo, va como comentarista y apoyar al albiceleste y vean los compañeros de viaje que tuvo. Y les traje hoy esto que se llama Vivir sin Miedo y es de una mexicana que se llama Vivir Quintana, porque vamos a hablar de mujeres valientes y empoderadas, aprovechando que hoy es viernes de Relato Retro, así que nos unimos con Señal Memoria para recordar la historia de Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola, que fue una de las grandes heroínas de la independencia de nuestro país. Resulta que fue fusilada en 1817 porque hacía de espía. Resulta que comenzó a involucrarse con las mujeres que cosían en esa época, que eran las esposas de los integrantes del ejército realista, que era el ejército que estaba a favor de España, y los patriotas, que eran, por supuesto, nuestro ejército de independencia, y llevaba información de un lado al otro. Así que cuando se enteraron de todo eso, por supuesto, la condenaron, y hay algo muy particular en esa condena, y es que siempre los obligaban a decir unas palabras de arrepentimiento y a jurar lealtad a la corona española antes de morir, y Policarpa desde el principio dijo, yo no voy a decir nada de eso, y dijo lo que aparece en el siguiente fragmento que recuperamos de Señal Memoria, de una serie dedicada a las heroínas colombianas que hace parte de Revivamos Nuestra Historia. Vean esto. Requiem aeternam dona eis Domine. Liberame, ¡Pueblo Domine, miserable! ¡Os compadezco! ¡Algún día tendréis dignidad!
serie de 1986. Revivamos nuestra historia. Otra cosa interesante con Policarpa es que existe el rumor de que muchas veces estuvo combatiendo en el frente, porque hay unos indicios de que algunos de los cuerpos de los soldados caídos eran mujeres vestidas de hombre. O sea que existe la teoría de que muchas mujeres sí combatieron, entre esas Policarpa. Otra de las razones que también la hizo pasar a la historia es que en el momento de su fusilamiento a los traidores se los fusilaba de espaldas. Había que pararse en un banquito de espaldas. Y ella dijo que desde su lógica y sus modales de dama no podía pararse de espaldas y lo que hizo fue sentarse. Vean esto. En 1967, para honrar a Policarpa Salabarrieta y a todo lo que hizo por Colombia, se estableció el Día de la Mujer Colombiana, que es el 14 de noviembre, o sea, fue el lunes pasado, y se celebra porque ese fue el día en que fusilaron a la Pola. Además de eso, hay un poema de un paisa muy famoso que se llama Jorge Robledo, que aparece también al final de esta serie. Miren. Una mujer ha muerto por un hilo de sangre, se fue hasta la bandera para gritarnos que la vida no vale sin honor. Pueblo indolente, la Pola ya no existe. Polvo de América, polvo de siglos, polvo de estrellas y de gloria se volvió su precioso corazón. Si quedaron intrigados y quieren saber más de Policarpa Salabarrieta, de su fusilamiento y de toda su historia, no duden en revisar la página de Señal Memoria, que hace parte del sistema de medios públicos. Vamos con noticias de economía, puntualmente de la reforma tributaria, a la cual le falta la sanción del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley a partir de 2023. Así quedaron los principales impuestos que serán cobrados. El próximo año el gobierno espera recaudar 19,7 billones de pesos de la siguiente manera. 3 billones de pesos en impuesto de renta y patrimonio de personas naturales, 4 billones en renta de empresas y 11 billones de pesos del sector petrolero. La no deducibilidad de las regalías en petróleo y carbón quedaron, en gas no hay ningún impuesto adicional. Y en el caso de petróleo y carbón, cuando hay altos precios, la tributación aumenta. En 2024 el recaudo subirá a 20,7 billones de pesos y comenzará el efecto del impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados con 2,5 billones de pesos. En 2025 y 2026 los recaudos serán de 20,3 y 21 billones de pesos respectivamente. El ingreso total de impuestos que la tributaria le generará al gobierno Petro será de 82 billones de pesos en los próximos 4 años. Y ojo a esto porque nos interesa a todos. El gobierno explicó que en las próximas semanas tomará varias medidas para reducir la inflación y especialmente el costo de los alimentos. Para evitar mayores aumentos en los precios de algunos alimentos, con la actual inflación y el alza del salario mínimo que se avecina, el Ministerio de Hacienda busca que algunos productos y bienes no aumenten con estas cifras. Vamos a sacar un decreto eliminando la indexación de salario mínimo de una gran cantidad de productos y servicios. Al mismo tiempo habrá una ley, un proyecto de ley para desindexar los que están establecidos por ley. Otras medidas son la reducción temporal de aranceles, un apoyo económico a pequeños productores para la compra de insumos y créditos preferenciales. Se ha hecho la tarea siempre y cuando el gobierno acompañe y evite esa perturbación que podría venir de un excesivo reajuste del salario mínimo. Frente al alza del dólar, el gobierno atraerá inversionistas extranjeros. El gobierno le apunta a controlar la inflación con la reducción de tarifas de energía y el congelamiento del precio del ACPM hasta diciembre de este año. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.51. El precio interno de la carga bajó 11.000 pesos y llegó a 1.907.000. En 4.994 cerró en promedio el precio del dólar en el mercado interbancario, con una caída de 27 pesos con 33 centavos frente a la tasa representativa del mercado, que para la jornada de hoy se ubica en 5.022 pesos. 7,7% alcanzó la oferta pública de adquisición OPA de Nutresa en el último día de aceptación, por lo que la Bolsa de Valores de Colombia la declararía desierta al no alcanzar la meta mínima del 25%, propuesta por el grupo árabe IHC Capital Holding.
900 vuelos diarios están llegando en promedio al aeropuerto de Doha, en Qatar. A la fecha son cerca de 1.200.000 visitantes que han volado para vivir de cerca el Mundial. Ante el alto flujo de gente, el país tuvo que reabrir su aeropuerto antiguo. La JEP no aceptó la solicitud de sometimiento del ex paramilitar Andrés de Jesús Vélez Franco, quien está condenado por lavado de activos, fraude procesal y también falso testimonio. Más hechos del día en un minuto. La Fiscalía acusó a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a un contratista por peculado por apropiación. Según las investigaciones, estas personas causaron un detrimento a la entidad con un software por valor de 18.732 millones de pesos, del cual se habría apropiado el contratista. La Procuraduría le hizo un llamado al alcalde de Barranquilla para que sean activadas las rutas de protección a la mujer. El objetivo es evitar casos como el de Jesús Tobar García, quien atacó con un cuchillo a su expareja en medio de una audiencia de conciliación. En Sardinata Norte de Santander, la policía recuperó a una niña de 2 años de edad. Según la investigación, la madre de la menor la regaló a una mujer en Tunja porque no tenía dinero para cuidarla. La niña fue entregada al ICBF. La Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre los paquetes de datos de Internet que realizan las empresas como Tarifa Cero, que incluyen el acceso a aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Esto como parte del estudio de una demanda que dice que los planes violan la libertad de expresión por el acceso limitado a los servicios. Me imagino que a usted, Daniela, como a todos los televidentes, nos encanta el bocadillo veleño. Sí, a mí me gusta el bocadillo, me gusta solo. La verdad es que así como mezclado no tanto, lo prefiero con leche solito. Y realmente es una fuente de energía espectacular. Pues le cuento que fue reconocido por la Unión Europea como producto de denominación de origen. Entró a la lista de 14 productos colombianos como el café, el queso paipa o las achiras. Esto es Crónica, RTVC Noticias. Desde hoy, quizá el acto tan simple de abrir un bocadillo tenga mayor importancia. Sentirse más colombiano. El bocadillo veleño es algo muy tradicional, eso viene de siglos. Totalmente colombiano. Reconocerlo de origen por la Unión Europea honra no solo a las 2 mujeres que hace siglos lo descubrieron en el corazón de la guayaba, sino a quienes extendieron su sabor por el país. Viene desde escoger la guayaba, pelar una por una, revisarla que no tenga maleza, que sea una guayaba sana y hacerla con amor. Para evitar discusiones, 5 municipios en la frontera invisible entre Santander y Boyacá pueden acreditarse como sus productores. Para nosotros es súper importante a nivel económico que podamos abrir ese gran mercado que tenemos en Europa. Eso importa muy poco a quienes abren un veleño o se lo encuentran en un roscón, un croissant, un pan de bono o hasta en un helado. Y si no solo, también si no hay manas, solo. Muy rico. A quienes crecieron acompañándolo con leche o con queso o creyendo que es la fuerza del ciclista en una montaña. Y sirve para la gripa, para la tos, para todo. Porque yo lo consumo. Yo voy para 80 años. Y desde niño, desde que estaba en la escuela, en primero o segundo, yo lo consumía ya para la escuela. Un colombiano, hijo del maíz e hijo de la papa, es también del dulce arrancado a la guayaba. De esa mezcla, geométricamente cortada, envuelta en hojas de bijao y puesta en cajitas de madera. Forrado en palmita. Hoy en día como que es más moderno, como que lo sacan en serie, anteriormente era más manual. Hoy con una dignidad más, y luego de capotearle a arequipes, caramelos o chocolates, se reafirma en el trono como el dulce colombiano. Continuamos con más información. 2 trabajadores fueron asesinados en la trocha conocida como El Águila, en la frontera colombo-venezolana. Al parecer, un grupo armado ilegal los habría interceptado en la zona. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En el departamento de La Guajira se registraron el día de hoy 3 bloqueos por protesta ciudadana. Una de ellas en el corregimiento de Cuestecita, vía que conduce hacia el Cesar, donde la población del municipio de Albany está exigiendo la pronta liberación o rescate de Roger Duarte, secretario de Hacienda de ese municipio, secuestrado desde el pasado mes de enero. También piden a las autoridades prontas respuestas sobre las investigaciones de este caso.
Un macabro hallazgo reportaron habitantes de Villapaz, en zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Se trata de un cadáver calcinado en medio de la vía. La víctima sería un hombre que hasta el momento no se ha podido determinar su identidad. Después de un año, el Hospital Departamental de Villavicencio reabrió su servicio de urgencias luego de haberse visto afectado a causa de un incendio provocado por una falla eléctrica. Serían más de 7.000 usuarios de 8 departamentos diferentes los que se beneficiarían a causa de la modernización y ampliación del servicio que ofrece el hospital en esta área. Autoridades suecas confirmaron el hallazgo de restos de explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, lo que confirma que el incidente sufrido hace 2 meses fue un acto de sabotaje. Más noticias del mundo a continuación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró un fiscal independiente para supervisar las investigaciones penales sobre Donald Trump. El fiscal designado es Jack Smith, quien hasta hace poco era fiscal en jefe en el Tribunal de la Haya, encargado de investigar los crímenes de guerra en Kosovo. Al menos 10 personas murieron en enfrentamientos en una cárcel de Ecuador situada en el norte de la capital de Quito. Los enfrentamientos comenzaron luego de que fuera trasladado un cabecilla de la banda Los Lobos, señalado de dirigir otra matanza en la que murieron 5 reos hace 2 semanas. Tras la liberación por parte de las tropas ucranianas del tercio norte de la región de Jersón, Rusia comenzó a fortificar la península de Crimea ante el temor de un avance mayor de las fuerzas de Kiev en el frente sur. El Ministerio de Defensa ruso acusó a las fuerzas ucranianas de ejecutar con tiros en la cabeza a más de 10 soldados rusos. Los países presentes en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP27 seguirán negociando el sábado, más allá de su límite oficial este viernes. Esto ante la falta de acuerdo sobre las finanzas, en particular la creación de un fondo específico de daños y pérdidas para las naciones más vulnerables. Llegamos a oportunidades, atentos, porque hay créditos educativos condonables para víctimas del conflicto armado. Y acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de créditos condonables con el ICETEX, vaya a la página www.web.icetex.gov.co. Deslice hasta abajo en la sección prensa y dé clic en oportunidades para víctimas del conflicto armado. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como estar incluidos en el registro único de víctimas o que sean reconocidos como tal. Seleccione el link que tiene a disposición, donde encontrará las generalidades y documentos necesarios. ¡Atentos! Hay 420 cupos disponibles y solo serán condonados los créditos para quienes se gradúen. ¡Y mucho ojo! Tienen plazo de inscribirse hasta el 30 de noviembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más información deportiva, porque hoy también hubo jornada de amistosos para las selecciones que están a días de su estreno en Qatar. Hacemos un repaso de lo que dejó esta última jornada de encuentros previos en Qatar. Bélgica, que jugará contra Canadá, Marruecos y Croacia, perdió 2-1 contra Egipto. Se fue adelante el equipo africano, gol de Mostafa Mohamed, 1-0. Mahmoud Trezeguet puso el 2-0 para los egipcios. Y Openda puso el descuento para Bélgica, que llega con derrota a la Copa del Mundo, 2-1 frente a Egipto. Camerún, rival de Brasil, Serbia y Suiza, empató 1-1 frente a Panamá. Se fue adelante con tanto del jugador del Bayern de Múnich, Eric Choupo-Moting, 1-0. Y Michael Murillo para los canaleros puso el empate definitivo. Camerún 1, Panamá 1. Otro de los rivales de ese grupo es Serbia, que venció 5-1 a Bahrein. Dusan Tadic y el 1-0, golazo para Serbia. El empate de penal de Yusuf. Tadic repitió para el 2-1. Vlahovic y el 3-1. Jurisic, 4-1. Y Jovic marcó el 5-1. Serbia jugará contra Brasil, Camerún y Suiza. 8 estadios recibirán los 64 partidos que tendrá esta edición número 22 de los Mundiales. En RTVC Noticias les damos un recorrido por unos escenarios modernos, tecnológicos e icónicos que se construyeron en este emirato. El Estadio Internacional Jalifa de Doha, la capital de Qatar, construido en 1976 y renovado en 2017, es el único que el pequeño país del Golfo Pérsico tenía antes de ser elegido en 2010 como sede de la Copa del Mundo.
Sus dos nuevos arcos lo hacen mucho más moderno y ya ha albergado los Juegos Asiáticos, partidos del Mundial de Clubes y la Copa Asiática de Naciones. El estadio más grande es el Iconic de Lusail, donde se jugará la gran final del Mundial el 18 de diciembre. Con apenas 2 meses en funcionamiento, este gran escenario tiene capacidad para 80.000 espectadores. Le sigue en tamaño el estadio Al Bayt de Al-Hor, que puede recibir a 60.000 aficionados. Lo curioso es que solo se puede acceder a este escenario deportivo en autocar o taxi. Además, la forma de las tiendas de los beduinos le da un toque especial al recinto donde se jugará el partido inaugural este domingo entre el seleccionado local y el de Ecuador. No lejos del desierto está el estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyan, una de las ciudades más históricas del país. Las autoridades crearon especialmente una línea de metro para unir a Doha con esta instalación. El estadio Al Janub de Al Wakra, para 40.000 espectadores, está inspirado en los cascos de los barcos de pesca de perlas que estuvieron presentes durante años en las costas de la península arábiga. Con la misma capacidad está el estadio Education City de Doha, con forma de diamante y situado en medio de campos universitarios. También en la capital se encuentra el estadio Al Tumana, inspirado en la taguillá, el tocado tradicional de los hombres de la región. Finalmente está el estadio 974 de Doha, fabricado a partir de contenedores y otros materiales reutilizables. Su número corresponde al prefijo telefónico internacional de Qatar, pero también el número de contenedores usados en la construcción del estadio. Algunos de estos estadios serán desmantelados después del torneo. Ayer les dimos un adelanto porque llevábamos 2 premios TAL, que son los premios de la televisión pública en América Latina. Resulta que la ceremonia estaba en proceso, hoy ya tenemos la cifra con la que nos vinimos para la casa. Son 5 premios TAL en la 10ª edición que ocurre en Uruguay. Vean esto. Colombia, segundo premio para Colombia. Colombia arrasando. RTBC Sistema de Medios Públicos fue uno de los grandes ganadores en la 10ª edición de los Premios Televisión de América Latina. En la categoría Película Documental, el galardón fue para la producción de Señal Colombia y Piso Producciones Entre Fuego y Agua. Yo vengo para entregar a un bebé que una muchacha me lo dejó hace 15 días. La serie infantil Sander ganó 2 premios en las categorías Educativo y Programa Infantil. El 4º premio para RTBC se lo llevó 2 pajaritos en la categoría Microinfantil. El último galardón y el más importante de la noche fue para Secreto Ancestral, que obtuvo el Gran Premio América Latina al resaltar la riqueza de la medicina indígena en Latinoamérica. Si el espíritu no se sanea, el cuerpo no puede sanar. Recibir estos premios TAL en el sistema de medios públicos es muy significativo y es como un reconocimiento al trabajo serio que venimos haciendo con nuestros socios coproductores en todo el país y que es lo que nos ha permitido tener contenidos de tan alta calidad y también aceptados en toda América Latina. Con esto, Señal Colombia es el canal público con más premios a nivel nacional y ratifica una vez más a RTBC como referente en la industria audiovisual de América Latina. Ya saben, muy pendientes de todo lo que tiene Señal Colombia porque está buenísimo. Y si ayer, por estar pendientes de los premios TAL, no alcanzaron a verse completa la ceremonia de los Grammy, pues aquí les tenemos un resumen que preparó Juan Sebastián Ramírez Lor Cultura. La edición 23 de los Grammy Latino dejó como gran ganador al artista uruguayo Jorge Drexler, que desbancó al género urbano y se alzó con 6 estatuillas por encima del gran favorito Bad Bunny, quien ganó 5. Wow, esto era realmente inesperado. Muchas gracias, es una locura. La española Rosalía y su revolucionario Motomami se llevaron 4 galardones, incluido Mejor Álbum. Motomami es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer. Los colombianos también se destacaron. Sebastián Yatra ganó 2 gramófonos en las categorías Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Canción Pop. Que la música que hagan siempre sea un reflejo de su corazón, de sus valores. Carlos Vives también ganó 2 premios, Mejor Canción Pop Rock en colaboración con Fito Páez y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con su disco Cumbiana 2. Nuestros grandes ríos y montañas de nuestra cultura anfibia en Colombia que nos han dado lo mejor de nuestra música. Y la gran sorpresa de la noche la dio la cubana Ángela Álvarez, de 95 años. Ella recibió premio como Mejor Nueva Artista, galardón que la convierte en la mujer más longeva en ganar la categoría. Aquellos que no han realizado su sueño,
aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Sin duda, Ángela Álvarez, una de las grandes sorpresas y yo creo que de las más bonitas que nos trajeron los Latin Grammy Awards. ¿Qué opinan ustedes, José? Laura, pues lo que estamos escuchando aquí de fondo, inicialmente no le escuché su pregunta, pero lo que estamos escuchando es el tiquitaque, tucutuca, tacatiquitiquete, pero yo creo que tuki-tuki, esa canción tuki-tuki. No, es buena, es buena. Yo le había preguntado ahorita a Sabina, precisamente que si solo decía eso y Laura ahí nos explicó todo, pero ya escuchándola más a fondo está buena. Pero ¿cómo es que usted estaba con los hombres? ¿Cómo es eso? Pero yo también le recomiendo a Ángela Álvarez, escúchense el disco que está buenísimo, nueva artista cubana. Lo importante es que la ponga a moverse. RTBC Noticias, emisión central.